Muy buenas tardes, hermanos. Seguimos la reflexión que ya empezábamos la semana pasada con las parábolas del reino, todo este capítulo 13 de San Mateo. Y hoy yo les propongo hacer una lectura un poco, digamos, periférica de estas tres parábolas que acabamos de escuchar, con alguna, obviamente, analogía y sobre todo con la apropiación a nuestra realidad. Como situación de lugar, decíamos la semana pasada que el reino nos sitúa siempre en el inicio, en la sementera, no en la cosecha. Y esto lo tenemos que tener muy presente e insisto sobre ello. No estamos en el final de los tiempos, estamos en el inicio del tiempo. ¿Sí? Está todo por hacer y nada está juzgado hasta el final. Por tanto, lo que Dios no hace, no lo queramos hacer nosotros. Si Dios no nos juzga, ¿por qué juzgarnos unos a otros? O incluso hacer un juicio personal. Por tanto, en el inicio, el reino es siempre un inicio. Y además, con la característica de que es minúsculo, es insignificante. Esta es la característica que nos va a dejar las parábolas que acabamos de escuchar. La pequeñez. El reino de los cielos se va a manifestar precisamente como semilla, como levadura, como un grano de mostaza, que precisamente el elemento que aglutina estas imágenes es la pequeñez, la insignificancia. Así es como Dios viene a presentarse. El reino comienza, por tanto, en alguna parte, sin que nadie caiga en la cuenta de ello. No es llamativo, ¿sí? No es ostentoso, para nada. Si no somos capaces, por tanto, de captar esas señales tantas veces imperceptibles, sino que esperamos a veces realidades grandiosas, extraordinarias, suntuosas, nunca advertiremos la presencia del reino en medio de nosotros. Característica fundamental. ¿Sí? ¿Cuánta gente me ha tocado a veces experimentar que desde sus fanatismos se vuelven hasta visionarios, ¿no? La Virgen les habla personalmente, les manda mensajes particulares. No les crean. ¿Sí? A mí una vez se me acercó una señora aquí en la Ciudad de México y me dice: ayer la Virgen me reveló un misterio para usted. Y yo le dije, perdone, pero tengo trato directo con ella, no necesito intermediarios. No necesito intermediarios. Cuidado, ¿no?, con esas apariciones y visiones y extravagancias. Dios es sencillo, ¿sí? Y se manifiesta siempre de la manera más sencilla y ordinaria, no extraordinaria. El diablo es más extraordinario que Dios. Dios, por tanto, viene a la tierra como una semilla, como un fermento, como un retoño. Y ahí Jesucristo mismo, en la explicación de la parábola, se identifica a él, ¿no?, como la semilla que cae en tierra y muere. Experiencia vital. Entregará su sangre en el Calvario, en la cruz, por la salvación de las almas. Si la semilla no cae en tierra y muere, queda infecunda, pero si muere da mucho fruto. Esta es la clave. Morir a uno mismo para ser eficaz, para ser eficiente, para fructificar. Jesús obra silenciosamente, así como la levadura en la masa. No se ve, no se aprecia, pero hace su trabajo cuando se dan precisamente las circunstancias idóneas de temperatura. Transforma, por tanto, la realidad, incluso yo diría la más hostil, desde dentro, desde sus propias entrañas. Los cambios exteriores, aunque son llamativos, y quizá especialmente porque son llamativos, no le interesan a Dios. Es silencioso y escondido. Su fuerza, por tanto, lo vemos en la imagen de la semilla, es irresistible, pero es escondida. Es una fuerza vital, es una fuerza de vida. Y para hacer vivir necesita precisamente desaparecer.
En la imagen de la levadura, precisamente para hacer fermentar, hay que perderse, hay que diluirse en medio de la masa, para que la masa adquiera esa fuerza vital. Y en el caso de la mostaza, del grano de mostaza, la eficacia se garantiza precisamente en la pequeñez. Esta es la fuerza de esa parábola precisamente. No por el poder de los medios, no por la cantidad, no por los números, como a veces queremos presumir en la iglesia, sino que el árbol de mostaza nunca, si se dan cuenta, celebra su grandeza. Más bien lo que celebra sigue siendo la vida. Es importante no porque prevalece y porque llama la atención o porque domina sobre los demás cuando crece, sino porque ofrece precisamente la posibilidad de la vida para los demás. Llegan los pájaros y anidan en él. Esa es la clave. No la grandiosidad que adquiere, sino la puesta al servicio de la vida de los demás. Su visibilidad, por tanto, está destinada no a la admiración, sino a la utilidad ajena. Por tanto, las parábolas, así como las lecturas que la han acompañado en esta mañana en la liturgia, sobre todo el libro de la sabiduría en este capítulo 12, nos van a enseñar que Dios nunca despliega su omnipotencia. Es una imagen antigua que quizá los que somos mayores aquí todavía nos hemos formado con esta idea en la catequesis infantil que recibíamos, ¿no? Ese Dios omnipotente, todopoderoso, lejano, justiciero, que mandará el rayo, ¿no?, a destruir a los pecadores. No, Dios, si ustedes leen el Evangelio con calma y con reflexión, se van a dar cuenta de que esa imagen no existe. Más bien Jesucristo que dice: yo he venido a salvar, no a condenar. He venido a salvar, no a condenar. Por tanto, no despliega un poder omnipotente. Más que hacerse temer, lo que prefiere es hacerse amar. Hacerse amar. Juzga con mansedumbre. Nos gobierna con moderación. Su política es la misericordia y su diplomacia la compasión. Detenta poder, por supuesto que lo tiene sobre todo el universo, pero es un poder que utiliza para perdonar, nunca para condenar, siempre para perdonar. Características que vemos precisamente a la luz de estas parábolas del reino de Dios mismo: delicadeza, solicitud, benevolencia y sobre todo espera. Espera hasta el último momento la posibilidad de salvar, incluso a los que más se resisten. Claro que si ustedes hacen un análisis de todas las características que he ido enumerando, se parecen muy poco, ¿no?, a la idea que nos brinda el mundo hoy en nuestra sociedad. Todo se mide en clave de poder, de dominio, de éxito, ¿sí? Y todo con la máxima popularidad, ¿no? Estamos a virtud de los medios, de la difusión, de la publicidad. Y Jesucristo es todo lo contrario. Quiere triunfar en lo escondido. Y me voy a fijar sobre todo en esta parábola de la cizaña, porque me parece especialmente importante y lúcida para nuestra vida. Habla del bien y del mal, bajo esa imagen del trigo y la cizaña, realidades que hoy incluso podríamos decir que son cuestionadas. En una sociedad donde impera el relativismo, donde todo cabe, si a mí me parece, no existe un bien absoluto, no existe un mal absoluto. Todo está mezclado y todo es objeto de interpretación personal. Habla del bien y el mal. Miren, para citar aquí una frase de Bernard Shaw, no sé si lo han leído, seguramente lo conocen por sus frases. También es posible que no sepan darle un nombre al autor de estas frases, pero seguramente las han escuchado, porque son muy populares. Dice Bernard Shaw, por ejemplo: el hombre no deja de jugar porque se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de jugar. No todos debemos ser siempre como niños en la vida. Tiene una frase preciosa que dice: las ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros, pero no les pican a todos. Es decir, no calan. La libertad supone la responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto.
frases populares, ¿no?, de Bernard Shaw. Pero yo quiero destacar esta, que viene a efecto precisamente de las parábolas que escuchamos. Llegado el momento, los hombres realmente malos son tan escasos como los hombres realmente buenos. ¿Qué hay detrás de esta frase? Que en realidad no hay un hombre perfectamente bueno y no hay un hombre perfectamente malo. El bien y el mal están mezclados en nosotros. Todos tenemos parte de bien y todos tenemos parte de mal. Esta, ¿no?, es la idea que yo creo que es importante que tomemos en cuenta. Juan 23, el Papa Santo, decía: me dicen que en el mundo hay mucho mal y que yo soy un ingenuo por valorar lo que hay de bueno. Es que, sigue diciendo, como he aprendido del Señor, prefiero insistir en el sí más que en el no. Otra vez, la realidad, ¿no?, del bien y del mal. Pero el mal nunca prevalece sobre el bien, ténganlo siempre en cuenta. El bien siempre se impone al mal. Por eso no hay que decaer. ¿Cuál es la clave de lectura? El bien y el mal, la bondad y la maldad existen y se dan siempre juntos como el trigo y la cizaña. Pero solo se puede vencer el mal a fuerza de bien. Yo creo que esta es, como digo, la lectura que me interesa que ustedes hoy profundicen. Y me voy a servir precisamente de una novela bastante dramática. No sé qué tanto lectores son ustedes. Ya veo que por lo menos muestran interés cuando les cito algunos libros. Me interesa citarles un libro cuanto menos curioso, muy interesante de leer, de Graham Greene, que se llama El revés de la trama. Graham Greene, el título original es The Heart of the Matter, ¿no?, que sería la esencia del problema. Y perdón porque les voy a hacer un spoiler del libro, ¿ya?, pero de todas maneras ahí queda por si alguno quiere leerlo. Impresiona muchísimo el protagonista, que se llama Henry Scooby. Es un comandante de policía destinado en una de las colonias occidentales de África. Y es un hombre dulce, es un hombre paciente, es un hombre austero, es un hombre fiel, es un hombre puntual y cumplidor de todos sus deberes religiosos. Es un hombre honrado hasta el escrúpulo. Así lo va describiendo Graham Greene, ¿no? Parece la persona ideal, la persona perfecta. Todo está bien en él. Ahora, la virtud que más sobresale, ¿no?, en Scooby es la compasión. Pero ahora miren cómo gira el acontecimiento. Cuando lees la novela te das cuenta de que precisamente la compasión, ese miedo enfermizo a hacer sufrir a los demás, va a desmoronar poco a poco el resto de sus virtudes, fundamentalmente la honradez. Va a desmoronar su vida, ¿no?, precisamente en aras de esa supuesta compasión. Y así, va narrando el libro, dice: por compasión condesciende con la vida ilegal de un narcotraficante. Pobre hombre, sí, pues ha cometido un delito, pero pues no lo vamos a meter en la cárcel porque le vamos a desgraciar la vida, ¿no? Por compasión sigue aparentando amor por su esposa, por su mujer. Por compasión empieza a vivir en adulterio. Fíjense hasta dónde se llega, en aras del bien, hasta dónde se puede caer en el mal. Dice, por compasión empieza a vivir en adulterio. Y no porque aquella mujer tuviera ningún atractivo, dice, para evitar que caiga en brazos de algún otro desalmado. Por compasión, cuando su mujer empieza a sospechar de aquella traición, ¿no?, y de aquel engaño, para evitarle mayor sufrimiento, dice, no, pues si se entera o si se lo revelo, mi mujer va a sufrir mucho más. Y entonces lo que hace es comulgar, era un ferviente religioso, comulgar delante de ella. En su conciencia conoce el infierno, conoce el mal del sacrilegio y a pesar de eso hace el acto de simulación por compasión con su mujer. No me importa sufrir yo para que no sufran los demás. Y cae en la falta y en el error. Por compasión al final de su vida, aquí viene el gran spoiler, se suicida. Se suicida, pero es curioso, no para librarse de sus problemas,
sino para liberar a todos los demás de sí mismo. Por compasión. Y el detalle, incluso llega, Graham Greene aquí hace algo fantástico, lo amaña todo para que no parezca suicidio, sino una crisis cardíaca. Y así nadie piense mal de él. Lo real, por tanto, de la trama, lo dramático, es que junto con las indudables virtudes de Henry Scooby, van creciendo uno a uno todos sus horrores, todos sus males y todos sus vicios. Todo está mezclado. No hay nadie perfecto, ni hay nadie malísimo que no pueda salvarse. El bien y el mal, el trigo y la cizaña, crecen juntos, nos dice Jesús. Tienen que crecer juntos, crecen irremediablemente juntos, difícilmente separables, porque sus raíces están entrelazadas, enroscada la una en la otra. La cizaña, no sé si alguien de ustedes ha visto la cizaña, a lo mejor no han visto ni el trigo, ¿no? En alguna televisión por lo menos, ¿no? Bueno, yo como siempre me precio de ser de rancho, he visto crecer el trigo y he visto crecer la cizaña. Y es un parásito, la cizaña es un parásito, ¿no?, del trigo. Y no se distingue porque las plantas son idénticamente iguales. ¿Cuándo empieza a distinguirse? Y eso lo señala muy bien la parábola. Cuando empieza a brotar la espiga. El trigo es bajito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pretende gastar su energía en la caña que lo levanta, sino en la espiga, para que dé mucho fruto. En cambio, la cizaña, que no tiene casi espiga, lo que hace es seguir creciendo, seguir levantándose, y al final crea una espiga, pero está vana, está vacía. Entonces, es ahí cuando han crecido, cuando tú ves que el trigo está aquí y la cizaña llegó hasta aquí. Entonces es muy fácil cortar la cizaña sin dañar el trigo. Pero solo es al final que ves la diferencia. Antes no se aprecia. Por eso Jesús dice, déjenles crecer juntos, porque si queremos erradicar el mal, vamos a dañar también el bien. Vamos a afectar el trigo. Por tanto, si se dan cuenta, esta realidad que nos está relatando la parábola sucede, primero, en uno mismo. Esto no es polaridad, los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos y los otros siempre son los malos. Claro, el Madrid es el bueno, el Barcelona es el malo, ¿no? Ahorita están saliendo los resultados de las elecciones presidenciales en España. Estoy inquieto, ¿no?, por ver quién es el bueno y el malo, quién gana y quién pierde. Mire, todo sucede en el propio yo, en la propia persona. Somos así, parece increíble, pero somos así. Con un mismo corazón con el que decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, ese mismo corazón es con el que envidiamos, con el que avariciamos y con el que odiamos a veces a nuestro prójimo. Tenemos un solo corazón, capaz de hacer el bien y capaz de hacer el mal. Podemos fácilmente pasar de ese amar con todo el corazón a odiar con todo el corazón. Segundo, esto también sucede a nivel social en nuestro mundo. No solamente a nivel personal. La realidad social en la que vivimos, podríamos decir que el mundo, preguntándonos, es como esas películas antiguas del oeste, ¿no?, donde sabemos quién son los buenos y quién son los malos. O más bien es como esa coctelera, ¿no?, donde nosotros mezclamos, agitamos y servimos nuestras bondades y nuestras maldades. Yo creo que más se asemeja a lo segundo, ¿no? Toda una mezcla, todo un batido de bondad y de maldad. Cuidado con esa visión maniquea del mundo, esa visión polarizada, hoy, lamentablemente, tan impuesta en nuestra sociedad mexicana, donde estos son los buenos, los míos, claro, y los demás son siempre los malos. Cuidado, porque esto a lo largo de la historia se nos ha vendido políticamente, ¿no? En la época de la Revolución Industrial, ¿no?, era la lucha de los ricos contra los pobres, la patronal contra el proletariado. Y esto derivó después, recuerden, ¿no?, las luchas de segregación de Estados Unidos, los blancos contra los negros. Y hoy ha tomado la forma de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. Pero al final es siempre la lucha de clases, la división, la polarización, la intolerancia del otro. Esta es la clave, visión
maniquea del mundo. Yo le llamo como un daltonismo social incapaz de distinguir matices y colores. Todo es blanco o negro. No todo es blanco o negro. Hay muchos puntos intermedios. ¿Qué es la tolerancia en el fondo para combatir esa visión errónea? Yo diría que se asemeja mucho a la humildad. Humildad en el sentido más genuino de la palabra, es decir, saber valorar lo que somos y lo que valemos, pero como consecuencia también lo que no somos y para lo que no valemos, ¿no? Como decía el gran Sócrates al final de su vida, solo sé que no sé nada. Cuanto más sabía, más conciencia tomaba de su ignorancia y de lo que le faltaba por saber. De tal manera que esto nos permite calibrar que hay otros que pueden tener razón, al menos en aquello en la que nosotros sabemos que no la tenemos. La aceptación, la humildad, tolerancia. Les invito a que puedan... Este es uno de los libros más bellos que yo he leído. ¿Sí? No interesante, o sea, curioso, para pasar el rato. ¿Sí? Un libro de José María Cabodevilla, un autor que ya les he citado varias veces, que se llama La sopa con tenedor. Y es un tratado de las complicaciones humanas. Aquí no les voy a hacer spoiler para que lo lean. De verdad que se van a divertir. La trama sería un ángel ligeramente estrábico, ¿saben lo que es estrábico, no? Enviado a la tierra para redactar un informe para Dios sobre el hombre. Sí, es fabuloso. ¿Ya? A pasar el rato y las vacaciones, aunque se vayan a la playa de Acapulco, ahí, La sopa con tenedor, de Cabodevilla. Bien, este es el mundo, es esa coctelera. Y esto sucede también en la Iglesia, sucede en mí como persona, sucede en la sociedad y sucede en la Iglesia. El mismo Cabodevilla tiene un título de uno de sus libros que con singular elocuencia, diría yo, dice: creo en la Santa Iglesia pecadora. Qué título, interesante. Creo en la Santa Iglesia pecadora. Y parafraseando un poco a Orígenes, de los Santos Padres, que aplicaba a la Iglesia aquella frase del Cantar de los Cantares que decía: negra soy, pero hermosa. Negra soy. Es una cita de la Biblia, el Cantar de los Cantares. Y Cabodevilla lo que hace es invertirlo. Dice: soy hermosa, pero negra, aludiendo al pecado que hay en nosotros. Es hermosa porque la cabeza es Cristo, la cabeza es de Dios. Es perfecta, es santa, pero también pecadora, por nuestra causa, es decir, manchada. Somos nosotros, cristianos, los que afeamos, por tanto, y ensuciamos ese rostro de la Iglesia, ese rostro de Cristo, que precisamente fue regenerado y lavado con su sangre, ¿no?, en sus inicios. Por tanto, y terminando, ¿arrancamos la cizaña o la dejamos crecer? Obviamente la respuesta ahorita la tienen clara: hay que dejarla crecer, es decir, teníamos que crecer juntos. Si la intentamos arrancar, nos va a pasar, como decía Graham Greene, el suicidio de Scooby, ¿no? Acabamos con nuestra propia vida al intentar acabar con el mal, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos convivir con el mal? ¿Cómo podemos convivir con la cizaña? San Francisco de Asís nos deja una fórmula pequeñita, pero al mismo tiempo muy eficaz, para ponerla en práctica todos los días. Su cántico: donde haya odio, que yo ponga amor; donde haya ofensa, que yo ponga perdón; donde haya discordia, que yo ponga unión; donde haya tinieblas, que yo ponga luz; donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Gran oración la de San Francisco de Asís. Es decir, la única forma de combatir el mal es a fuerza de bien. Lo único que puede acabar con el mal es anteponerle el bien. San Pablo nos recomienda también esta misma expresión: vence al mal a fuerza de bien, nos dice. Y él lo había experimentado en propia carne. Poquito antes nos acababa de decir: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, ¿no? Porque hay una fuerza también que actúa dentro de mí hacia el mal, una inclinación perversa. Por tanto, si se dan cuenta, Dios cuida de todo y de todos. Dios es pacientísimo.
Espera el momento. Pacientísimo es uno de los títulos. Los musulmanes, en la tradición musulmana, hay 99 nombres de Dios. Y el último precisamente es este. Dios pacientísimo. Dios es paciente. La parábola nos coloca, por tanto, si se dan cuenta, en el juicio final. Al final de la parábola, en la explicación que dan los apóstoles, al final, sí, llegará la cosecha, se cortará la cizaña y se arrojará el fuego y se cortará el trigo, ¿no? Los hijos del reino. Pero nadie debe anticiparse a esa tarea. Ninguno de nosotros puede ni debe hacerlo. El juez será siempre Jesús, el que sembró la semilla buena en el campo, el que murió precisamente entregando su sangre, sugiriéndonos que hasta que nosotros no hayamos entregado nuestra vida, no tenemos derecho a juzgar a nadie ni a nosotros mismos. Mientras no hayamos hecho eso, que solo Él es capaz de hacer, y que la única manera, por tanto, legítima de no hacerte cómplice del mal es produciendo cada día, eso sí, con esfuerzo, un poco más de bien. Hermanos, buen reto y buena lectura, que así sea.